Los grupos son pura química. Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros. Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba. De hecho, uno de los motivos para hacer la película era poder estar en Granada y poder convivir con músicos de Granada. Poder vivir allí era un motivo importante para hacer la película. Luego, el hecho de que los planetas eh, sean de allí, pues no es casual. En los años 90, cuando se cuenta la historia, y creo que ahora sucede lo mismo, casi todo lo más interesante estaba sucediendo en las periferias. Casi todo el movimiento del indie rock venía de lugares como Asturias, Galicia, el País Vasco, lugares de Andalucía, de Cataluña, de las Canarias, de las Baleares. Era un movimiento como bastante eh, periférico. Y luego Granada pues tiene una tradición enorme de música, de cultura, de poesía. Ahora cuando estábamos preparando la película nos contaban que hay 150 locales de ensayo para una capital que no es una gran ciudad, no es DF, pero tampoco es Barcelona ni Madrid, es mucho más pequeña y es una cantidad enorme de músicos. Y se nota, ¿no? Que ha habido una línea de continuidad grande desde los poetas de, medievales hasta Lorca, por supuesto, un cineasta como Valdelomar, un inventor de formas, un poeta del cine que para nosotros ha sido muy importante, o Enrique Morente desde el flamenco, rompiendo todas las costuras y haciendo que lo que todos consideramos flamenco antiguo en realidad lo haya inventado él. Y luego con grupos como Lagartija Nick y como Los Planetas. Una ciudad que congrega todo este espíritu de tradición y rebeldía al mismo tiempo, ¿no? Cómo son capaces de beber de estas tradiciones, de cómo agitarlo en una especie de cubitera mágica y de sacar estas nuevas propuestas con las que en el momento que hacemos la peli queremos dar, no un homenaje, pero sí que son importantes para nosotros, por lo cual al final eso queda en la película, que ya tan importantes como para nosotros como para los planetas mismos, ¿no? Y, y, y sí, es esta ciudad que es la única ciudad con nombre de bomba, como bien dice la película, y que lo es para nosotros, lo es una bomba para nosotros. Sí, la película tiene elementos que podrían formar parte de la poética de alguien como Lorca, pero también podrían formar parte de la serie B. ¿No? Ahora hablábamos de los planos con los que empieza la película, esta tierra que empieza a respirar, que podría evocar una fosa común de las muchas que hay en Granada, fosas de la guerra civil que siguen llenas de cuerpos, y en una de ellas está Lorca. Puede evocar a todo este imaginario, puede ser una imagen muy lorquiana, pero al mismo tiempo, en otro contexto, es una imagen de película de terror, de serie Z, que es algo que a los planetas les encanta y a nosotros también. El mundo del cómic, el mundo de películas de cineastas como Jesús Franco, eh, que podría ser el equivalente a las películas del Santo en México, ¿no? Este tipo de imaginario que demuestra que no hay ninguna diferencia entre alta cultura y cultura popular, que todo es lo mismo, que todo está mezclado, afortunadamente hace mucho tiempo, y que es una vocación que han tenido pues desde el propio Lorca, los planetas, de intentar ser tú mismo, intentar ser extremo, pero sin renunciar a llegar al público, porque cada vez está más claro que las películas hechas de forma mainstream para el público mainstream son igual de inocuas que las películas hechas para un público de festival y con una mirada festivalera. Esa idea de intentar ser un intruso y hacer formas que no corresponden al lugar en el que estás es algo con lo que nos identificamos y que intentamos trabajar de forma semejante a esta gente que hemos dicho. Y la peli tiene mucho esto, ¿no? Estos ejes orbitativos, ¿no? Que mezclamos, por un lado, géneros, por un lado, poesía, por un lado, música, por un lado, amor, por un lado, odio, por un lado, cómic, por un lado. Y todo se da la mano de alguna manera, en algún momento dado, y todo como acaba haciendo esta identidad planetaria, que es lo que tenemos en segundo premio, ¿no? Y un poco es lo que hablábamos antes, de que hoy en día se despide una unidad formal a las películas o a las series, ¿no? Está como muy sobrevalorado que todo tenga una coherencia estética y narrativa, cuando en los discos no pasa, y tú puedes tener un disco con una balada y con un tema mucho más ruidoso, y luego tienes ¿no? un rock, luego tienes
no pasa nada. De hecho, es de las cosas más bonitas de que hay cuando escuchas músicas, ¿no? De no, pasa este momento más down y vuelves a surgir y vuelves a meterle caña. Y pasa igual en las conversaciones que decías tú antes, y aquí también, ¿no? De que una conversación monotono, monotemático sería aburridísimo. Lo que gusta es que de repente te vengas, te rías, te vayas abajo, te vuelvas a subir y eso es una buena conversación. Pues lo mismo pasa, queremos nosotros pasar o debería pasar en el cine y nosotros en esta peli quisimos esto, ¿no? Quisimos de alguna manera no estar atados a un discurso, a una forma, sino ser una propuesta más juguetona, a interpelar al espectador y que disfrutase de cada vez de un pasaje nuevo, ¿no? Sí, y en concreto la imagen de Saturno es una especie de relectura de esta leyenda de que los músicos mueren a los 27. Esto fue una idea que propuso Itxaso Arana hace mucho tiempo, que era como los ciclos en realidad corresponden al tiempo que tarda Saturno en dar una órbita entera con la Tierra y cómo eso te cambia como persona, ¿no? Y esta relectura, pues de algún modo, pensando en que son los planetas, eh, nos servía como forma de pensar la puesta en escena. Hay muchos momentos en los cuales la cámara orbita alrededor de los personajes. Eh, Esto nos era útil para pensar en qué momentos los personajes se ven conjuntamente, en cuáles se ven separados, cuándo comparten encuadre y plano focal y cuándo no lo comparten. Ese tipo de pajas mentales que el público no llega a percibir de forma consciente, y está muy bien que sea así, pero que a nosotros nos ayudan a estructurar una puesta en escena, ¿no? A pensar en qué momentos tú estás viendo a los personajes uno por uno, porque vas orbitando alrededor de ellos, y cuando los ves conjuntamente, cuando puedes entender a la vez qué están pensando y sintiendo, y cuando los tienes que ver en plano contra plano. Este tipo de decisiones de puesta en escena y de tipo de encuadre y de composición, pues a veces vienen de ideas tan arbitrarias, como puede ser una idea planetaria, pero que luego le vas encontrando un sentido emocional y lo vas bajando a las formas, ¿no? No creo que sea Lorca, pero sí son herederos de esa forma de pensar, en parte conscientemente y en parte inconscientemente, ¿no? Pero sí que es una presencia muy fuerte en Granada. De hecho, ellos no han versionado a Lorca hasta hace muy pocos años. Creo que durante la pandemia fue la primera vez que los Planetas interpretaron un tema de Lorca, posiblemente porque había una necesidad de huir de esa presencia tan fuerte. Nosotros lo planteábamos más como que son un vampiro y un fantasma. O sea, sí nos gustaba este tipo de analogías, pero era la historia de un vampiro, que es el cantante, alguien que tiene una determinación enorme y para llevarla a cabo necesita absorber la sangre, la vida, la energía y el talento de los demás. Y de alguien como el guitarrista que lo que necesita es desaparecer, que no lo vean. Alguien que está mejor en la sombra del cantante y cómo este vampiro y este fantasma a veces se complementan y a veces todo lo contrario. A veces son incompatibles y necesitan aniquilarse el uno al otro. Sí pensábamos en términos de género, como ha dicho Paul antes. A mí quizás la película de Todd Haynes que más me gusta es la que hizo sobre Bob Dylan, el I'm Not There. Esa idea de que no hay un Dylan, sino que hay varios, de una manera muy distinta en nuestra película sería, no hay una historia sobre los planetas, hay tantas como momentos del Estoy de día en la acuerdo. cabeza de cada uno de los personajes. Y, y por eso nos gustaba que fuera una película con distintos puntos de vista, en la que los personajes te lo cuentan de forma muy subjetivizada y en su forma de contarlo cambia el estilo visual y formal de la película también. Yo creo que por un lado hay una parte conceptual donde se diseña previamente, de alguna manera, pensando en esta banda, ¿no? Los planetas que venían de unos años, de los años 90 donde el CD era como el soporte maravilloso, ¿no? Y más limpio, donde el sonido se podía escuchar perfectamente, obviando ya del vinilo y tal. Entonces era como la perfección, entonces empiezan a salir bandas como Los Planetas o bandas como Nirvana, donde de alguna manera la distorsión de las guitarras, lo que buscaban era el error, buscaban pues el ruido en su música
un poco la idea era encontrar esto en nuestra manera de hacer cine, ¿no? En esta película, en llevar plásticamente cómo podíamos encontrar este ruido en, 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 en la pantalla. Por un lado, hay varios, lo digo por la parte conceptual, ¿eh? Entonces, de repente, con Takuro Takeuchi, director de fotografía, Isaki y él empezaron a buscar pues esto, cómo encontrar este error y se creó un dispositivo que le llamamos Taculet, que eran unos LEDs que poníamos delante de la óptica de cámara, ¿vale? Que velaban, tiraban luz a la óptica, entonces hacían como una especie de veladura, lo que podíamos llamar veladura antiguamente cuando rodamos en físico, y que era algo que era random, totalmente random. Nosotros no controlábamos, era algo que íbamos lanzando de alguna manera, y de repente era azul, de repente era roja, y era algo que no podíamos nosotros, como queríamos no poder corregir luego en postproducción, sino que era algo que habíamos de comernos sí o sí, porque teníamos esta intención de encontrarnos esto, ¿no? Encontrarnos el defecto de alguna manera, ¿no? Y a partir de ahí surgen varias ideas así, que conceptualmente nos cogemos a ellas para dar una concepción gráfica o plástica a la peli, y luego a partir de ahí sí que es verdad que surge un poco el viaje de la película en sí misma, el viaje con los actores en sí mismos, pero básicamente las ideas de planificación siempre son conceptuales, luego se modifican en rodaje, ¿no? Sí, Isaki. siempre es una mezcla de previsión, de decisión de qué lenguaje vas a adoptar y luego de cómo este lenguaje se puede transformar en función de lo que encuentras delante. Ah, Eh, Ese tipo de película a lo Kubrick, en la que todo está previsto de antemano, creo que hubiera sido una catástrofe para hacerlo desde el cine español, porque eso no va a suceder. O sea, esa capacidad de cálculo absoluto no va a existir y desde luego no trabajamos así, ¿no? Trabajamos más como una banda de música o como un grupo de flamenco en el que pues tú sí decides qué instrumentos llevas y qué altavoces tienes y dentro de qué estilo vas a trabajar. A partir de aquí sí que luego ya te escuchas mutuamente y reaccionas a lo que está pasando. Eh, pero sí que a priori has decidido con qué tipo de ópticas trabajas, de qué forma las vas a usar, qué tipo de recursos tienes para qué tipo de secuencias y luego en función de lo que ocurra delante tuyo reaccionas. Siguiendo con lo que decía Paul, teníamos la impresión y la seguimos teniendo de que hoy en día los mismos códecs sirven para filmar videoclips, para grabar con el móvil, para hacer películas, para hacer publicidad y todo el mundo está rodando con las mismas cámaras y los mismos objetivos. Entonces nuestra obsesión era preguntarnos cómo podíamos trabajar para que la imagen tuviera una personalidad distinta y no fuera esta especie de altísima resolución aséptica a la que todo nos aboca. Ojalá que la próxima vez estemos todos juntos en México. Ojalá hacer una película en México. sería Eh, maravilloso. si a alguien le interesa que hagamos películas en México, nosotros vamos allí de cabeza.